Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, sean cordialmente bienvenidos a este curso en esta tarde. Maestro Henry, ¿me escucha? Buenas tardes, maestro Abel. Ya estamos Ok, aquí. Tus órdenes. muy bien, maestro. Tenemos por acá solo tenemos a 10 participantes. Esperamos ¿Está unos 10 ingresando minutos, todavía? si gusta. ¿Sí me escucha, maestro? Sí, claro que sí lo escucho. Ok, vamos a empezar entonces por ahí. El curso se van a ir incorporando conforme vayan pasando los minutos. Muy Bien. bien, Daniel, ¿me escuchas por ahí, Daniel? Hay que hacer hospedador, por favor, a Henry Efraín Vázquez. Así aparece, por favor. Pues bueno, participantes, vamos a empezar el curso de esta tarde. Déjenme, les comento que este curso es totalmente gratuito. Este tema ya lo habíamos planeado para que se proyectara ahora. Es un tema es un tema importante, pero se ha dejado a un lado. El tema que vamos a llevar a cabo esta tarde es el impacto actual de la enfermedad de Hansen en México. ¿Qué es la enfermedad de Hansen? Es la lepra. Sí, sobre eso nos va a compartir el licenciado Henry en esta tarde, parte de las estadísticas actuales y todo lo que es parte de la enfermedad de Hansen. Y sean todos cordialmente bienvenidos. Ya están incorporándose más participantes a esta charla. Ya tenemos 12 participantes y conforme vayan pasando los minutos vamos a iniciar. Pues muy bien, les comento la dinámica. El maestro Henry va a tener 1 hora y media para exponer su tema y los últimos 30 minutos va a ser para preguntas y respuestas con respecto al tema. Las preguntas las pueden ir escribiendo en el chat y ahí vamos a ir respondiendo al final o en el momento como vayamos conforme la charla. También es muy importante que participen, hay que interactuar, por favor, participar todos, ¿sí? Pues bueno, maestro, un, un agradecimiento por compartir este tema con nosotros. El licenciado en enfermería Henry Efraín Vázquez Palmero. Él trabaja en la jurisdicción sanitaria número 2 Istmo del estado de Oaxaca. Le cedo la palabra, maestro. Adelante. Iniciamos el curso. Bienvenidos todos. Bueno, muy buenas tardes a todos. No sé si ya la mayoría de ustedes me conozca. He estado con ustedes compartiendo temas a través de la invitación que me hace el maestro Abel Ruiz. Créame que para mí siempre lo voy a decir que es un gusto compartir con ustedes mis conocimientos, lo que yo he aprendido a lo largo de mi carrera profesional, de mi formación profesional también. Entonces, para mí es un honor estar con ustedes. Yo el día de hoy voy a compartirles un tema que la verdad, muchos de nosotros a veces pensamos que esta enfermedad de la cual les voy a hablar ya está erradicada, que ya no existe, que solamente se veía antes, ahorita ya no. Pero déjenme les digo algo, todavía se siguen presentando casos de esta enfermedad. Es una enfermedad que no es muy común, pero sin embargo existe. Es una enfermedad que es contagiosa, es una enfermedad que afecta al ser humano y vamos a ir poco a poco viendo en sí lo que es la enfermedad, su historia, eh, cómo, cómo ha impactado al mundo, a México y a nuestra región del Istmo y todo el seguimiento que se le da a un caso. También les voy a mostrar algunas ilustraciones de algunos casos que se han presentado acá en la región y de cómo es el manejo de esta enfermedad. Vamos a tratar de hacer la plática lo más dinámica posible. Yo siempre se los he dicho que a mí me gusta que participen, que no nos quedemos con dudas, que hagamos preguntas, que vaya, prácticamente no nos quedemos
con más dudas de las que llegamos cuando empezamos un tema, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio a la presentación. El tema lleva por nombre impacto actual de la enfermedad de Hansen en México. Bueno, entonces para que yo hable de enfermedad de Hansen, necesitamos definir qué es la enfermedad de Hansen. La enfermedad de Hansen, como ya lo había mencionado el maestro Abel ahorita hace un momento, es lo que nosotros conocemos como lepra, ¿vale? Y ahorita más adelante les voy a explicar por qué se le da el nombre de enfermedad de Hansen o a qué se le atribuye que se le dé ese nombre y no lepra. Entonces, como definición de la enfermedad, tenemos que la enfermedad de Hansen o lepra es una enfermedad crónica, infectocontagiosa, granulomatosa, causada por el Mycobacterium leprae. Ese es el agente causal de la enfermedad. Afecta principalmente la piel y los nervios periféricos. Al Mycobacterium leprae también se le conoce como bacilo de Hansen. Si ustedes escuchan o a ustedes en alguna evaluación, en algún momento les preguntan cuál es el agente causal de la lepra, ya sabemos que es el Mycobacterium leprae o bacilo de Hansen. Ese es el agente causal de la enfermedad. Ahora, vamos a hablar un poquito de historia de esta enfermedad. Si nosotros nos remontamos a la historia, creo que muchos de nosotros hemos escuchado que en la Biblia hablaban de esta enfermedad. No sé si ustedes hayan escuchado esto, principalmente en el libro de Levíticos, en ese libro bíblico, habla mucho de esta enfermedad. Y anteriormente, cuando a una persona o cuando se hablaba de un leproso, se atribuía a que esta enfermedad era un castigo divino. ¿Y qué pasaba con estos pacientes? Eran aislados, eran marginados. Hasta el momento, a un paciente con lepra, si tú sabes o escuchas de un caso de un paciente con lepra, lo marginan, lo aíslan. Entonces, desde esas épocas ya al paciente con esta afectación de la lepra se le estigmatizaba y fue señalada hace más de 3000 años, ¿vale? En el año 500 antes de Cristo, la civilización china habla de la lepra refiriéndose a ella como Ucheda. En ese entonces no se le conocía como lepra y lo denominaba la civilización china como Ucheda. Estamos hablando del año 500 antes de Cristo. Pero en el año de 1873 se descubre como tal que el agente causal de esta enfermedad es un micobacterio. En el año de 1921, la Sanidad Pública de los Estados Unidos de Norteamérica fijó un centro para el estudio y el tratamiento de la lepra. Ya en esos momentos ya se le daba seguimiento a los casos, se les daba tratamientos como nosotros actualmente lo conocemos. Ahora, en 1940 se descubrió que las sulfonas, principalmente la dapsona, que es el tratamiento actual de la enfermedad, eran efectivas contra la lepra. En el año de 1940, se descubrió que esta enfermedad se podía tratar con sulfonas, principalmente la dapsona. Y en el año de 1981, la implementación de la terapia multimedicamentosa. En ese momento ya se daba una terapia con medicamentos al paciente que
sufría de esta afectación. Como les comentaba ahorita, en el año de 1873, Gerard Henrik Armeur Hansen es un médico de origen noruego que es conocido como el descubridor del Mycobacterium leprae, que era el agente causal de la lepra o el mal de Hansen. Entonces, sabemos que esta enfermedad fue descubierta por un médico noruego de nombre Gerard Hansen. Ahora, ¿alguien de ustedes me puede decir cuántos tipos de Mycobacterium conocen? Aparte del Mycobacterium leprae que causa la lepra o enfermedad de Hansen, ¿alguien me puede decir qué otra micobacteriosis conoce? ¿Nadie? ¿Nadie ha escuchado hablar de micobacteriosis? Ahora vamos a ver por acá en el chat. Por acá tenemos una pregunta, una respuesta. La tuberculosis, exactamente. Existen en la actualidad una guía clínica de manejo de micobacteriosis en México, y esas dos micobacteriosis son el Mycobacterium tuberculoso o bacilo de Koch, que es el causante de la tuberculosis, y el Mycobacterium leprae, que es el causante de la lepra o enfermedad de Hansen. Estamos en lo correcto. Entonces, si nosotros hablamos de un Mycobacterium, estamos hablando de una bacteria que es ácido alcohol resistente, y ahorita más adelante lo vamos a ver. Bueno, hablar de la epidemiología de esta enfermedad, los índices más altos de lepra están en países tropicales, especialmente en Asia y en África. Las naciones subdesarrolladas están en el peligro más grande. Incluso hoy 105 países se califican como endémicos para la enfermedad. Estos países están sobre todo en Asia suroriental, Norte y Suramérica, África y el litoral del este del Océano Pacífico y de la costa Mediterránea occidental. La India solamente explica el 64% de todos los nuevos casos en el mundo. Aquí vemos un esquema de lo que es la epidemiología o los países a los cuales afecta más la patología. Ahora, si hablamos de nuestro país, a nivel nacional, la prevalencia al 2011 ha presentado una reducción del 97% con respecto a 1989, que es donde se presentaron 16.694 casos, siendo los estados de Michoacán, Oaxaca, Tamaulipas, Yucatán, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Guerrero, que aún presentan prevalencias mayor o igual a un caso por cada 10,000 habitantes. Entonces, como nosotros sabemos, la tasa de mortalidad de la enfermedad de Hansen es un caso por cada 10,000 habitantes. Esa debe de ser la tasa de mortalidad. Pero si se dan cuenta, en el año de 1989 fue donde se alcanzaron más casos, ¿no? Entonces, ya en la actualidad sabemos que aún existen casos de lepra. Ahora, hablando como región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, los municipios con mayor afectación por la lepra son Asunción y Ixtaltepec, con el mayor número de casos, Juchitán de Zaragoza, San Blas Atempa, Santiago Niltepec, San Pedro Tapanatepec y Chagüites.
estos son los municipios más afectados por la lepra. Entonces, si se dan cuenta, todavía siguen existiendo casos. No es una enfermedad que esté completamente erradicada. Ahora, la etiología de la enfermedad. ¿Cómo se transmite la enfermedad o cuál es el comportamiento de dicha patología? Como ya lo mencionamos, el agente causal es el Mycobacterium leprae o bacilo de Hansen. Es una bacteria familia de las micobacterias ácido alcohol resistente, lo que les comentaba hace un momento. Al hablar de un bacilo ácido alcohol resistente, quiere decir en laboratorio que para ciertas técnicas la bacteria es resistente, por eso se le da ese término. Es un bacilo de carácter intercelular y se reproduce por bipartición, descubierto en el siglo XIX por el noruego Gerard Henrik Amaru Hansen, lo que les comentaba, y en el año 2018 se descubrió la Mycobacterium lepromatosis. Estos son de los hallazgos más significativos. Ahora, el periodo de incubación de la enfermedad. Esta enfermedad no es como un cuadro de, por ejemplo, una gripe o una enfermedad bacteriana común, que si yo me infecto el día de hoy o entro en contacto con un paciente infectado a las 48 horas, a las 24 horas o a la semana o a los 14 días voy a presentar manifestaciones. Aquí en este caso no. El periodo de incubación de la lepra es largo y muy variable, que puede ir de los 9 meses hasta los 20 años. Así como lo escuchan, puede ser que yo tenga contacto con una persona que tuvo la lepra o que tiene lepra, pero yo no voy a presentar manifestaciones al poco tiempo. Pueden pasar hasta 20 años. Si se dan cuenta, el periodo de incubación es demasiado largo. Ahora, el promedio son 5 años. ¿Vale? Y eso es lo que se maneja en las estadísticas. Entonces, entro en contacto con el paciente, puede ser que en 9 meses presente alguna manifestación, pero puede ser que me extienda hasta 20 años. Entonces, puede pasar desapercibida la enfermedad. Ahora, el reservorio. Se considera que el humano es el único reservorio del Mycobacterium leprae. O sea, nosotros, como seres humanos, podemos adquirir el bacilo y el bacilo va a estar en nosotros. Y con esto vamos a tocar este punto que no sé si muchos de ustedes han escuchado la teoría del armadillo, que el armadillo es el que contiene la lepra y que el armadillo si yo ingiero armadillo me va a dar lepra. Ustedes, alguien que me quiera apoyar, ¿ustedes creen, para empezar, que el armadillo sea reservorio de la lepra? Otra, ¿ustedes creen que si yo ingiero carne de armadillo que contenga, que sea portador del Mycobacterium, me va a dar lepra? Los escucho. Sin pena, ¿eh? No pasa nada. Ahora vamos a ver por acá. Mercedes dice que no. ¿Alguien más?
Participen, no tengan pena, no. ¿No? Ahí dice, creo que sí, ya eres portador de la bacteria, puede ser que sí. A ver, alguien más que me diga, ya llevamos un no y un sí. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Nadie? Bueno, creo que no, nadie quiere participar. Por acá tenemos otra. Dice, es como el dengue, más o menos, si una vez te dio. Mercedes, en los Chimalapas lo consumen mucho y tengo 15 años trabajando y no tuvo ningún caso. Muy bien. Bueno, dicen muy por acá, muy buenas noches, yo opino que no. Michelle dice, te quedas con el virus. Bueno, en este caso, no es un virus, es una bacteria. Bueno, les comento. En sí, creo que alguien por ahí quiere participar. Alguien activó su micro. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Ana Rosa. Buenas Yo tardes, Ana trabajo Rosa. en Miltepec y ahí tenemos el primer lugar de la región y parece que a nivel nacional también los casos de la lepra. Hay ahí en los pacientes que tienen lesiones dérmicas, inflamaciones de articulación. Y ahí en Iltepea hay un edificio especial para la detección de la lepra. Estaba activo, pero últimamente, pues con lo de la pandemia, el terremoto y todo eso, creo que ahorita pues no, ya no lo están llevando a funcionamiento porque pues para allá mandaban los casos para la detección oportuna de la lepra. Muy bien, así es, Ana Rosa. En Iltepec es el de los lugares donde se presentaron casos, se han presentado casos a nivel nacional. Y yo pienso que sí, porque si el animal causa la lepra, bueno, ahí les va. Pues, ¿qué creen? El armadillo de 9 bandas sí es reservorio del Mycobacterium leprae, pero para que cause la enfermedad debe de ser, debes de tener una carga, una sobrecarga de bacilos para que tú puedas desarrollar la enfermedad. Entonces, científicamente, no está comprobado que el hecho de que yo coma carne de armadillo quiere decir que me voy a contagiar de lepra. Entonces, la respuesta es, el armadillo de 9 bandas sí es reservorio del micobacterio, pero no puede transmitirlo al humano a través de la ingesta de la carne del armadillo con el micobacterio. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no cualquier armadillo está infectado o cualquier armadillo es reservorio portador del micobacterium leprae. Entonces, descartamos la teoría de que el armadillo transmite la lepra. ¿Vale? Entonces, ya saben que no hay una evidencia científica de que nos marque que el armadillo nos transmite la enfermedad. Y además, es una carne que comúnmente consume que consume la gente en zonas, por ejemplo, como lo menciona la enfermera Mercedes, que estuvo trabajando, laborando mucho tiempo en el área de los Chimalapas. Ahí practican mucho la cacería y no ha habido evidencia de algún caso de este tipo. ¿Vale? Entonces ya tenemos el conocimiento de que sí es portador, sí es reservorio del Mycobacterium, pero no está comprobado científicamente que se pueda transmitir a través de la ingesta de carne. ¿Por qué? Porque se necesita una sobrecarga de bacilos para que pueda enfermar el paciente. Ahora, clasificando
a la lepra clínicamente, la lepra se divide en dos tipos, que es la lepra lepromatosa y la lepra tuberculoide. Y su asociación en grupos de casos puede ser dimorfo y puede ser indeterminado. Entonces, ya sabemos cuáles son las dos clasificaciones clínicas de la lepra: por su tipo, lepromatoso o tuberculoide, y por grupo de casos es dimorfo o indeterminado. Vamos a ver, por acá tenemos, dice, en Iltepec se consume mucho el armadillo, por eso lo asociaba. ¿Sí? Sí, ahí. Igual es una zona donde se practica mucho la cacería de animales silvestres, pero científicamente no se ha comprobado que el armadillo te transmite la enfermedad. Aparte de eso, déjenme les comento que para que a la persona le dé lepra, debe de tener genéticamente se le atribuye a que genéticamente el paciente debe de tener un reactor para que pueda desarrollar la enfermedad. Si no poseemos el gen, no nos podemos contagiar de la enfermedad. O sea, no es como que me junté con una persona que ya la tiene y me va a dar, no. Genéticamente también tiene que ver tu condición como paciente para que te dé la enfermedad. ¿Vale? Entonces, ahora, ¿a qué se refieren esta clasificación de la enfermedad? La lepra de grupo dimorfo. ¿Cuál es la lepra de grupo dimorfo? Al caso que presenta lesiones histológicas, es decir, en los tejidos, de los dos tipos existentes y clínicamente semejante al tuberculoide, con o sin manifestaciones neurológicas, sin o con escasos bacilos, corresponden al borderline o limítrofe de la CIE-10. Ese es un grupo dimorfo. Ahora, grupo indeterminado, al caso que presenta manifestaciones cutáneas y neurológicas sin o con escasos bacilos asociados. Entonces, como se los mencioné al principio, la lepra afecta a la piel y a los nervios, ¿no? Entonces ya sabemos cómo es la afectación de la lepra. Ahora, cuando hablamos de la lepra de tipo lepromatosa, la lepra lepromatosa es el caso con lesiones sistémicas y progresivas con abundantes bacilos. Esa es una de las características de la lepra, que tiene lesiones sistémicas progresivas con abundantes bacilos. Ahora, la lepra de tipo tuberculoide es el caso con lesiones localizadas regresivas y afecta únicamente piel y nervios periféricos sin bacilos demostrables. ¿Vale? Entonces, en uno hay abundantes bacilos y en el otro no hay demostración de que haya bacilos. Ahora, cuando hablamos de un paciente curado clínicamente, ¿a qué nos referimos? Al caso de lepra que ha concluido su esquema de poliquimioterapia, en el que desaparecen signos y síntomas, y en el estudio histopatológico no se encuentran granulomas ni infiltrados. En casos multibacilares se requiere baciloscopía positiva o negativa con índice morfológico que indique que no hay bacilos viables. A este tipo de pacientes es al que ya se le puede denominar curado clínicamente. Entonces, si se dan cuenta, así es como se clasifica clínicamente los casos confirmados de lepra. Y esto, ¿dónde viene establecido? ¿Alguien de ustedes me puede decir en dónde viene establecida esta clasificación de la lepra? Así como se los acabé de mencionar ahorita.
Nadie. Bueno, esta denominación viene plasmada en la guía clínica de las micobacteriosis, del manejo del paciente con micobacteriosis. Ahí viene la clasificación. ¿Sale? Ahora, ¿alguien de ustedes me puede decir cuál es la norma oficial mexicana? Norma oficial mexicana para el manejo, para la prevención y el control de la lepra. ¿Nadie? La norma oficial mexicana para la prevención y control de la lepra es la norma oficial mexicana. A ver, por aquí tenemos una respuesta. La 27. Exactamente. Es la norma oficial mexicana, norma oficial mexicana 027-SSA 2000, SSA 2-2007. Esa es la guía, la norma oficial mexicana más actual para la prevención y control de la lepra. Ahora, el cuadro clínico de la enfermedad. En el cuadro clínico de la enfermedad se pueden presentar manchas hipopigmentadas, puede haber nódulos, placas infiltradas o eritematosas, lesiones foliculares, infiltración difusa, puede haber anestesia, es decir, pérdida, hay pérdida de la sensibilidad, alopecia, que es la pérdida del tejido capilar, o ¿cómo se llama? Pérdida del folículo piloso, y anhidrosis. La anhidrosis es la ausencia de sudoración en la región afectada. La localización de estas afectaciones cutáneas suelen ser en la cara, en el tronco y en las extremidades. Y puede haber zonas con trastorno de la sensibilidad sin lesión dermatológica, es decir, se puede presentar pérdida de la sensibilidad, pero no hay alguna manifestación en la piel. Aquí les muestro una ilustración de lo que es una mancha hipopigmentada. Si se dan cuenta, aquí no lo indica, aquí está. ¿Sale? Los límites, sus límites, ¿cómo están? Este es otro tipo de mancha hipopigmentada. Igual. Los bordes. Los nódulos. Estos son los nódulos de la lepra. La infiltración difusa, lo que les comentaba ahorita. Si se dan cuenta, hay alopecia, la pérdida del pelo. Estas son las placas infiltradas o eritematosas. Ahora, la lepra lepromatosa nodular clínicamente se demuestra porque en la piel puede haber nódulos, placas infiltradas, lesiones foliculares. Los sitios de elección: pabellón auricular, regiones superciliares, es decir, en la parte de aquí arriba de las cejas, la mucosa. Puede haber una rinitis crónica, una inflamación de la mucosa nasal,
Alopecia parcial de cejas, pestañas y vello. Esa es otra de las características. Y la neuritis, generalmente simétrica. ¿Sale? Este es un ejemplo de lepra lepromatosa. Así es como se ve la lepra lepromatosa. Ahora, la lepra lepromatosa difusa, puede haber infiltración difusa generalizada, suculenta o atrófica sin nódulos. Puede haber rinitis crónica y de igual forma puede haber alopecia total. ¿Vale? Así a simple vista, esta paciente no pareciera que tuviera lepra, pero en este caso sí es notorio la pérdida de del pelo, de las cejas. ¿Sale? Aquí tenemos más características en la piel. Lesiones con anhidrosis. Si se dan cuenta, la piel se ve seca, no se ve humectada o con presencia de humedad. Ahora, yo les pregunto a ustedes, si un paciente llega con nosotros así y tiene comezón o prurito, ¿podemos sospechar de una lepra, sí o no? A ver, alguien que me apoye, alguien que en su experiencia haya trabajado con personas que se dediquen a tomar muestras o tengan pacientes, manejo epidemiológico de pacientes. Exactamente, Gabriela Rufino dice, en la sintomatología no dice que haya comezón exactamente. Esa es una de las características de las afecciones cutáneas en la lepra. No hay comezón. Si el paciente se presenta contigo con cualquiera de estas afectaciones en la piel y te dice que tiene comezón, descártalo porque no es lepra entonces. Puede ser, puede ser tratarse de una psoriasis o de cualquier otra afectación, pero no de lepra. ¿Vale? Entonces esa es la diferencia entre una lesión por lepra y una lesión por otra de etiología diferente. Entonces, si el paciente te refiere que tiene comezón, no se le puede considerar como una lepra. Ahora, la definición operacional del caso. Para la vigilancia epidemiológica de la lepra, las definiciones operacionales de caso a emplear son caso probable, caso confirmado, recaída y paciente con contacto. Dice, no he tenido el gusto, pero creo que se maneja para empezar en aislamiento. Pues a los pacientes con estos casos, lo único que tenemos que hacer sí es tener cuidado al contacto, al tener contacto con ellos, cuando ya confirmamos el caso. Cuando es sospechoso, de todos modos, sea sospechoso o esté en estudio o confirmado, sí tenemos que tomar nuestras medidas de prevención. Ahora, ¿cuándo es un caso probable? Toda persona que presente mancha hipopigmentada, como las que le mostré ahorita, rojizas o cobrizas, con trastorno de la sensibilidad, o bien placas infiltradas, nódulos, infiltración difusa, úlceras o zonas con trastorno de la sensibilidad sin lesiones dermatológicas. Ese es un caso probable porque reúne las características. Ahora, un caso confirmado, todo caso probable con baciloscopía positiva o bien baciloscopía negativa, pero con evidencia epidemiológica
y resultado histopatológico compatible con lepra. Ese es un caso confirmado. Ahora, ¿qué es una recaída? A la recaída se le conoce como la reaparición de signos y síntomas de lepra e identificación del bacilo o estado reaccional después de haber curado. Esa es una recaída si el paciente ya no presentaba sintomatología o algún signo clínico y ahora ya lo está manifestando. Contacto de lepra. A la persona que convive o ha convivido con un caso confirmado de lepra. A ese se le conoce como contacto de lepra. Estas son las manchas hipopigmentadas. Aquí les sigo mostrando más ilustraciones. Ahora, otra de las características de un paciente con lepra son las facies. Se les llama facies leoninas. Así se ve el rostro de un paciente con lepra. Aquí sí nos damos cuenta el nivel de afectación de la piel. Otro de los signos característicos es la mano de garra. ¿Por qué razón? Porque va afectando de manera simétrica los nervios. La mano de garra o la mano de predicador son de las características de un paciente con lepra. Resorción ósea también. Va afectando los nervios hasta que hace que la extremidad del paciente, la mano del paciente ya se ve afectada. Otro de los signos. Hacia simple vista no pareciera que es una lepra, pareciera que es a lo mejor una mordida de un animal o piquete de algún animal. Ahora, cuando un paciente llega con nosotros a valoración, se le hace la prueba de si toco o toco o estoy punzando. Entonces se le pide al paciente que voltee o que cierre los ojos y nosotros vamos a pasar con una aguja en esta forma y le vamos a preguntar al paciente qué estamos haciendo, si lo estamos tocando o lo estamos pinchando o puncionando. Si el paciente nos dice, no, pues sí, ¿qué te estoy haciendo? Te estoy tocando, te estoy pinchando. Si el paciente te dice, no, pues me estás pinchando, no me estás haciendo nada, no siento, es un dato clínico. O de igual forma, si le damos un pinchazo, le preguntamos, ¿qué estoy haciendo? ¿Te estoy tocando, te estoy pinchando? Te dicen, no, pues me estás tocando o no siento. O sea, no adivinanza, pero sí al tacto. Te tiene que decir para ver el nivel de afectación. Recuerden que en la definición operacional decía que un paciente puede ser que no tenga lesión cutánea, pero puede tener afectación neurológica. Ahora, no lo había notado acá en la presentación, pero alguien de ustedes me puede decir entonces si no es a través de la ingesta del armadillo infectado con el Mycobacterium, ¿de qué forma
puedo transmitir la enfermedad. ¿Cómo se transmite? Nadie. ¿Cómo se transmite la lepra? ¿Por contacto? Vamos a ver este lado. Murciélagos, dice. Ay, no. Murciélagos, no. ¿Por contacto? El contacto directo con el paciente a través de las gotitas de flush. También. Así se transmite la enfermedad. A través de la tos o del estornudo, contacto directo, gotas de flush. De esa forma podemos contagiar la enfermedad. Ahora, para que un paciente pueda contagiar a otro, debe de tener una gran carga de bacilos también, ¿eh? Así como se los comenté en un principio. Con lo de la ingesta de la carne, que debe de ser una carga grande de bacilos para que le puedas contagiar la enfermedad al paciente. Entonces, el contacto directo a través de la vía aérea o las gotas de flush o el toser, el estornudar. ¿Vale? Ahora, los métodos diagnósticos. ¿Cómo se diagnostica la enfermedad? La enfermedad se puede detectar a través de la clínica, es decir, lo que les comentaba ahorita, el estudio del caso, la definición mediante la definición operacional de caso, a través de una baciloscopía, al igual que en la tuberculosis, solamente que aquí en el caso de la lepra, la baciloscopía es en linfa. Y ahorita vamos a ver cómo se extrae la linfa. A través de histopatología, es decir, una biopsia, hacerle una biopsia al paciente, enviarla al laboratorio, o investigación epidemiológica que proporcione evidencia de riesgo de enfermar. Bien, ahora, la toma de la muestra, hablando de la baciloscopía. La baciloscopía se toma del lóbulo de la oreja. ¿Y cómo se realiza la técnica? Con el paciente en posición sedente, se le explica el procedimiento y se le pide que se retire aretes u otros objetos ornamentales de la oreja para proceder a la asepsia del lóbulo de la oreja con una torunda impregnada con alcohol al 70 y dejar secar. Es decir, vamos a colocar al paciente en posición sedente, le vamos a pedir que se retire los aretes o todos los artículos que traigan el oído. Se hace la asepsia del lóbulo con alcohol y se deja secar. Posterior a esto, se realiza una isquemia con una pinza de rama larga y curva, protegidas con tubo de hule, no directamente, porque si no vamos a causar vamos a lastimar el lóbulo de la oreja. Y sin usar el seguro, o en su defecto con el dedo índice y el pulgar, haciendo un pliegue con presión en el lóbulo de la oreja hasta observar una zona pálida con mínima irrigación sanguínea. Podemos utilizar las pinzas o podemos hacerlo con la mano. Es decir, tomamos la parte donde ya se hizo la asepsia, apretamos, 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 hasta que veamos que el lóbulo de la oreja se torna pálido, y posterior a esto, ¿a qué se procede? Con una hoja de bisturí número 15 se procede a realizar una incisión de 5 milímetros de largo por 2 milímetros de profundidad en el borde postero inferior
del lóbulo de la oreja. Después del corte, girar la hoja de bisturí hacia la derecha y regresarla por la misma incisión, raspando vigorosamente una vez o más hasta obtener la cantidad suficiente de muestra, sin dejar de presionar durante todo el proceso. No vamos a dejar de presionar la oreja, el lóbulo del paciente. Ahora, transferir la muestra que está en la hoja a la laminilla, colocándola en el cuarto cercano al registro y hacer un frotis circular de 5 milímetros de diámetro. Por acá tenemos. Bien. Aquí nos dicen que por qué en la oreja. ¿Por qué razón? Porque es en la zona donde podemos obtener linfa. ¿Sale? Porque de otro sitio del cuerpo no podemos obtener linfa como lo podemos obtener del lóbulo de la oreja, por esa razón, porque tiene que ser vaciloscopía en linfa. Si la muestra está contaminada con sangre, no la regresan. Por esa razón tenemos que hacerla en esa zona del cuerpo. Y posterior a que terminamos de hacer la hemostasia, que ya obtuvimos, es decir, ya tomamos la hoja de bisturí, hacemos el corte, hacemos el pasado de la hoja, ¿qué hacemos? Ya que obtenemos la linfa, la frotamos sobre el portaobjetos, cubreobjetos, la laminilla, se fija la muestra y posterior a esto ya se hace una hemostasia con una torunda húmeda, con alcohol o algodón seco en la incisión donde se realizó la vaciloscopía. Esta es una ilustración de cómo se hace una toma de una vaciloscopía. ¿Vale? Bueno, eso es a través de la linfa. Ahora, cuando ya existen, en este método lo utilizamos cuando existe la sospecha, cuando todavía no hay lesión cutánea, o la puede haber, pero no es tan diseminada, como otros casos donde ya hay más presencia de lesiones. Ahora, para un paciente que ya tiene lesiones cutáneas, ¿qué se tiene que hacer? Para la toma de la muestra de la lesión cutánea se puede utilizar la misma hoja de bisturí, pero habrá que limpiarla con una torunda con alcohol y luego pasarla sobre la flama del mechero sin que se ponga al rojo vivo. Se selecciona la lesión teniendo cuidado de tomar la muestra del centro en el caso del nódulo y de la orilla en las manchas y placas. ¿Vale? Entonces, si es de un nódulo, se va a hacer del centro del nódulo. Si es de una mancha, va a ser de la orilla. ¿Vale? Una vez fría la hoja de bisturí, se procede a realizar presión en la lesión hasta observar isquemia y hacer la incisión y raspado con la misma técnica que para el lóbulo de la oreja, transfiriendo la muestra al tercer cuarto de la laminilla, haciendo un frotis circular de 5 milímetros de diámetro. Esta es la técnica con la que se realiza la toma de la biopsia. Se hace un corte. Y se obtiene.
Posterior a eso se hace el cierre de la incisión. Hasta ahí llevamos dos tomas de muestra. Una es de la vaciloscopía y la otra es a través de una biopsia. Ahora, si no podemos realizar cualquiera de esos dos métodos, podemos utilizar otra técnica que es en mucosa nasal. En los casos que no se pueda tomar la muestra de la lesión cutánea, se debe de obtener por raspado del moco nasal. Para la toma de esta muestra se le indica al paciente que se limpie la nariz para no obtener moco nasal. Se frota vigorosamente con un hisopo bien compactado la pared anterior y posterior del tabique nasal y se transfiere la muestra obtenida superior en la laminilla haciendo un frotis circular de 5 milímetros de diámetro. Dejar secar el frotis a temperatura ambiente de 10 a 15 minutos aproximadamente y una vez seco el frotis, se fija el frotis pasándolo 3 veces sobre la flama. La temperatura máxima que alcanzará la laminilla debe ser soportable al tacto. Así es como se realiza la técnica para la toma de muestra en mucosa nasal. Bien, ahora vamos a hablar del tratamiento de la lepra. Al principio hablamos que el tratamiento médico de la lepra es a través o a base de sulfonas, principalmente la dapsona. Ese es el tratamiento de elección. Ahora, nosotros cuando hablamos de un tratamiento para un paciente con lepra, vamos a hablar de una poliquimioterapia. Así se le llama al tratamiento. Y para darle un tratamiento al paciente, tenemos que saber clasificar al paciente para saber qué dosis de medicamento se le va a dar. La lepra, para darle tratamiento médico, se clasifica en dos: paucibacilar o multibacilar. ¿Y qué nos va a dar la pauta de que si un paciente es multibacilar o paucibacilar? Aquí viene. Si tiene de 1 a 5 manchas, se le denomina lepra paucibacilar. Y el tratamiento es a base de 6 paquetes calendarizados. Este es en un paciente paucibacilar. En un paciente multibacilar, es decir, que tiene más de 5 manchas, el tratamiento es a base de 12 paquetes calendarizados. ¿Vale? Entonces, aparte de que el paciente en su poliquimioterapia que contiene dapsona, estos tratamientos incluyen rifampicina. ¿Vale? La rifampicina es un antifímico. También se da en pacientes con tuberculosis, si ustedes lo sabían. Y aquí viene una ilustración de cómo se da el tratamiento. El tratamiento no lo prescribimos nosotros, ya viene establecido, pero aparte de que contiene dapsona
y rifampicina. También se le da clofazimina. Estos son los 3 medicamentos. En el multivacilar sí viene la clofazimina, pero en el pausivacilar al paciente se le da rifampicina y dapsona, y en el multivacilar al paciente se le da rifampicina, dapsona y clofazimina. Esos 3 medicamentos son los que se le da a un paciente que se le considera multivacilar. ¿Vale? Entonces, aquí les dejo la ilustración para que la observen. Cómo se da el tratamiento de la lepra. Y bueno, es muy importante que nosotros, cuando se haga una exploración, o cuando ya vamos a darle un abordaje al usuario, que ya lo consideremos como una lepra, lo que nos va a dar la pauta, y se disculpe, la rifampicina, ¿qué presentación tiene? Viene en tabletas. Todos estos medicamentos son vía oral. No son vía intravenosa ni otra vía. Es por vía oral. Así vienen en blister, como se los mostré ahorita en la presentación anterior. Así, en tabletas, cápsulas. Entonces, cuando nosotros sospechemos que un paciente es sospechoso a lepra, es porque el paciente ya no siente. ¿Vale? El paciente ya no siente, pero tú ves la lesión. Entonces, esas son una de las pautas que nos da la exploración de un paciente con lepra. Entonces, esta es mi presentación. Espero que haya sido de su agrado. No es un tema, si se dan cuenta, no es un tema muy, muy extenso. Traté de hacerlo lo más sintetizado posible para que se entendiera, para que fuera claro. ¿Vale? Entonces, no sé si alguien más de ustedes desea agregar algo, desee compartirnos alguna experiencia, o si en algo de lo que les acabé de compartir me equivoqué o algo por el estilo, aprovechemos el momento para sus comentarios, para sus dudas, en espera de que el tema haya sido de su agrado. Maestro Abel, no sé si nos escuche por ahí. Bueno, por aquí Gabriela Rufino nos da las gracias. Gracias a ustedes por su tiempo, como ya. A veces ya estamos casi en vísperas de la Nochebuena, ya no nos
casi ya no nos conectamos a clases, ya, bueno, hay quien trabaja en algún centro de salud o en algún primer nivel, ya no, ya está de descanso, ya no quiere tomar temas. Ahorita hubo muy poquitos, hubo muy, dice, yo trabajo en centro de salud. Muchas gracias, muy interesante el tema y muy claro y específica su presentación. Bueno, pues igual, muchísimas gracias. Ya saben, para eso estamos. Siempre trato de darle los temas lo más resumidos posible. Si se dan cuenta, lo resumí para que muy bien, dice que muy bien, dice que no, nunca ha visto un caso de lepra. Acá en el Istmo sí hemos visto, como estamos, yo trabajo en el área en el programa de vacunación universal, pero estamos inmersos en vigilancia epidemiológica. Y y ahí tenemos en un área de enfermedades transmisibles y ahí trabajamos en conjunto con nuestros compañeros y sí, hemos visto que van incluso en la costa, acá en la región de la costa del Istmo, hay, en la región de la costa del estado de Oaxaca, ya no pertenece al Istmo, perdón, ahí es donde se han visto el más número de casos, ahí es donde se ven más casos que hay más casos de lepra. Bueno, dice que todos los que ha visto con lesión en piel sí mencionan que tienen comezón. Sí, la bibliografía, la literatura nos maneja que debe de tener la presencia de las lesiones con pérdida de la sensibilidad, pero no comezón. Entonces, si tiene comezón, no se le puede considerar como una lepra. Muy bien, dice Aide, gracias, buen tema. Cada vez que uno toma un tema, siempre aprende algo nuevo. No, pues les agradezco. Yo también créanme que siempre que preparo mis temas, hago el intento de darlos lo mejor posible, basado en la evidencia o en la práctica, y en realidad sí, creo que sí se cumple con el objetivo. Dice, mi abuelita paterna era de Yucatán y me platicaba que a ella le tocaba bañar a los niños porque a nadie le gustaba bañarlos. Mira, interesante. Sí, bueno, no sé si alguien más quiere aportar algo. Maestro Abel, no sé si se encuentra por ahí, creo que no, ¿verdad? O Secu, no sé si tengan ahí alguna pregunta. No nos tardamos mucho tiempo, ¿no? Pero creo yo que abordamos lo más esencial. O si tienen alguna otra duda o algo más que quieran que se recalque también, no, con confianza, sí, me gustaría que participaran y que me dijeran lo que les lo que es las inquietudes que tengan. ¿Nadie? Nadie, bueno. De todos modos, cualquier cosa que se les ofrezca, cualquier duda,
cualquier pregunta, pues háganoslo. Concluyendo, para el manejo con estos pacientes, tiene que ser con cubrebocas y guantes, sí, de preferencia. Sí, porque ya sabemos que el contacto es a través del contacto directo con el paciente. Son precauciones universales. Bueno, pues si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, estamos en la espera del maestro Abel, pero creo que el maestro Abel no tiene conexión. Sí, aquí estoy, maestro, aquí estoy, lo estoy escuchando. Ah, muy bien, maestro. Pues ya hablamos Sí, pues, del tema, no sé si tenga algo más que aportar, maestro. Pues no, yo creo que ya todas las dudas ya quedaron aclaradas. Pero yo creo que, pues agradecer nuevamente su participación, maestro. Y pues vamos a dar por terminada la sesión de esta tarde. Claro. Estamos, Pues bueno, bueno. Cualquier cosa, estamos a la orden. Ya saben, cualquier duda, ya pueden contactarme y ya platicamos de lo que se presente. Les agradezco su atención. Que pasen unas felices fiestas. Son mis mejores deseos para ustedes. Y esperamos que el próximo año nos sigamos viendo, sigamos compartiendo temas y sigamos trabajando juntos, como lo hemos hecho en este año. Muchas gracias. Sí, maestro, muchísimas gracias. Pues le recomiendo a los participantes que la clase queda grabada y se va a subir al canal de YouTube. Si alguien de los participantes requiere obtener su constancia digital, tiene un costo de 250 pesos y me pueden contactar mediante el grupo o mediante el WhatsApp. Se los voy a dejar aquí en el chat para que me envíen un WhatsApp y podamos, para solicitar su constancia digital, tiene un costo de 250 pesos. Pues bueno, maestro, muchísimas gracias. Claro que el próximo año nos vamos a estar viendo con otros temas más. Y con otro diplomado en vacunas para el próximo año. Perfecto. Pues bueno, muchísimas gracias a todos por participar en esta tarde. Que pasen una excelente noche. Hasta luego.